Hechos capítulo 15, versículos 36 al 16:5, nos dice así la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esa es la palabra del Señor. Para iniciar, quiero que piensen en cómo los seres humanos no procesamos o aceptamos la información que recibimos de la misma manera siempre. Es decir, casi que el hecho de recibir o aceptar algo como verdad o mentira muchas veces depende de quién provenga, de qué fuente provenga. Y eso es lamentable en algunos casos, pero sucede. Es decir, desde un simple consejo de su abuela, de su abuelita cuando usted tiene gripa, como coloque cebolla al lado de la cama mientras duerme. No sé si la han escuchado o la han dicho y sirve a quien dicen, ahí está. Hasta las promesas de un político en campaña, y que ahorita empiezan, como voy a acabar con la pobreza en estos 4 años. Desde un tweet en redes sociales hasta una noticia en el canal de televisión preferido, o incluso desde un mensaje de WhatsApp o un consejo o una amonestación de un hermano. La mayoría de las veces no somos imparciales y somos realistas. En ocasiones, de nuevo, eso es triste. Es decir, nosotros tenemos una tendencia a recibir o rechazar información como verdad o falsa en base a la credibilidad, al testimonio, a la buena o mala reputación, al estilo de vida de una persona o institución. Es difícil para nosotros recibir una verdad o un consejo que muchas veces podría venir de alguien que no es bueno o tiene una mala reputación en esa área que nos quiere aconsejar. No sé si les ha pasado. Eso es una realidad, hermanos, y es por eso que algunos han dicho que nos debemos cuidar de algo que llaman sesgo de confianza. ¿Qué es sesgo de confianza? Es usted creerle algo a alguien simplemente porque usted cree que esa persona es creíble y no por la información que está dando. Y hoy en día están haciendo mucho eso con los influencers, ¿no? En el marketing utilizan a los influencers para promover ideas, para promover productos, porque hay un sesgo de confianza de parte de muchas personas. Si lo dice Julanita, así es. O por otro lado, está lo que algunos llaman un sesgo de desconfianza. Es decir, el sesgo de desconfianza es la tendencia a desconfiar automáticamente de las personas o instituciones, simplemente porque asumimos que hay malas intenciones o porque asumimos que hay una mala reputación y por lo tanto no podemos creerle. Y de ahí que si usted ve una noticia de cierto o una estadística de cierto político que no es de su preferencia, usted no la va a recibir incluso si eso es verdad, porque hay un sesgo de desconfianza. Ahora, ¿por qué les digo todo esto, hermanos? En el nivel más personal, con las personas que nos relacionamos cara a cara, aquí alrededor nuestro y aquí afuera, mucha de nuestra confianza o desconfianza de la información, de los consejos, de la exhortación, del ánimo que quieran dar o que podamos recibir,
va a depender del testimonio muchas veces de la persona que tenemos al frente. Es decir, la verdad es verdad, no importa quién la diga. No importa si aquí se para Satanás y dice el Señor Jesucristo es Señor y Rey, es verdad, así lo diga el mismo diablo, pero si hay una realidad de que la reputación que una persona tenga, el testimonio que una persona tenga va a afectar lo que dice o lo que quiere transmitir. Y eso es lo que nosotros vemos en cierto sentido aquí en este pasaje, hermanos. El buen testimonio de una persona, sobre todo de un mensajero que quiera anunciar el evangelio, tiene un impacto positivo en la vida de la iglesia y personas afuera. Y el mal testimonio, por otro lado, va a debilitar en cierto sentido ese fortalecimiento en la iglesia y la recepción del mensaje a otros. Así que a la luz del texto que leímos y lo que quiero explicarles ahora, quiero que este sea el mensaje con el que usted quede en su mente, en su corazón, que usted salga aquí diciendo, hoy fui exhortado por la palabra de Dios a que mi testimonio fortalezca a la iglesia. Ese es mi mensaje para usted, hermano. Que tu testimonio fortalezca a la iglesia. ¿Por qué digo esto? Ahora volvamos al pasaje. La razón es que quiero que primero explicarles cómo funciona el pasaje. Aquí en este pasaje vemos dos escenas, no sé si usted pudo notarlo, y creo que la división del capítulo nos ayuda. La primera escena del versículo 35 al versículo 41 de Hechos 15 nos muestra a Pablo y a Bernabé queriendo salir a visitar a las iglesias a las cuales habían plantado en el primer viaje misionero, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Ellos tienen un desacuerdo y se separan por causa de que Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo no quería. De alguna manera lo que vemos es que Pablo no consideraba a Marcos apto para la labor del segundo viaje misionero. Esa es la primera escena. Entonces, se separa Pablo y Bernabé por razón de Marcos, porque de alguna manera Marcos no era apto a los ojos de Pablo para el segundo viaje misionero. En la segunda escena, que está del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 16, tenemos a Pablo ya visitando junto con Silas las iglesias y se nos presenta un personaje, Timoteo. ¿Han escuchado a Timoteo? ¿Han leído primera, segunda Timoteo? Fue a este Timoteo que se le escribió. Aquí aparece por primera vez y se nos dice que Timoteo es un discípulo que tiene buen testimonio de las personas. Miren el versículo 2. El versículo 2 nos dice acerca de Timoteo: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Por eso decidí utilizar la Reina Valera 60, por esa palabra buen testimonio. En la Biblia de las Américas, usted va a leer allí, hablaban elogiosamente. O en la Nueva Traducción Viviente, comunicando la idea, dice, tenían un buen concepto de Timoteo. La palabra griega original es, y la digo no para pensar que para que ustedes piensen que es griego o algo, sino para que hagan la similitud. La palabra griega original es martureo o martireo. ¿A qué le suena? ¿A mártir? Bien. Es la misma palabra que se utiliza en Hechos 1:8. Cuando el Señor Jesucristo dice, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la misma palabra. Y lo que significa esa palabra que se utiliza aquí y la tenemos como buen testimonio, hablar elogiosamente, significa simplemente dar testimonio, hablar bien o dar evidencia. Es decir, ser testigo en Hechos implica hablar de lo que se conoce. Eso es lo que han hecho los apóstoles en la iglesia, ¿verdad? Hablan acerca de Jesucristo, dan testimonio acerca de lo que ellos vieron, oyeron. Pero también ser testigo implica presentar un testimonio, según Lucas en este pasaje, con la vida misma. Es dar un testimonio con lo que otros pueden ver y decir de una persona. No solamente con la boca, sino también con la reputación, los hechos, las acciones, las obras. Y en esta segunda escena, Pablo
a diferencia de como pasó con Juan Marcos, toma a Timoteo, lo circuncida, sigue su camino, visita las iglesias, anuncia la palabra, y según el argumento narrativo de Lucas, el resultado de todo esto, de que Timoteo se uniera teniendo un buen testimonio y yendo a las iglesias, versículo 5 del capítulo 16, es que las iglesias eran confirmadas. Otra expresión para eso, se fortalecían en la fe y diariamente crecían en número. Así que lo central en este pasaje, a la luz de este contraste de escenas, es que el resultado final de un buen testimonio de los creyentes, y especialmente un buen testimonio de los siervos o ministros del evangelio, como lo era Timoteo en este caso, finalmente fortalecen a la iglesia. Y es por eso que mi mensaje para ustedes a la luz de este texto, iglesia, es que tu testimonio fortalezca la iglesia, que tu testimonio fortalezca la iglesia. Y la idea, y lo que quisiera que ustedes hicieran, iglesia, después de este culto, después de este sermón, es que ustedes se preguntaran: ¿está mi testimonio fortaleciendo a la iglesia? ¿Qué tipo de testimonio estoy dando? De ahí que mi sermón se llame ¿qué tipo de testimonio? Similar a como solemos hacer con el sesgo de confianza o el sesgo de desconfianza para recibir información, el buen testimonio de los creyentes en la iglesia o el mal testimonio puede ser o un aliciente, un catalizador para el fortalecimiento de la iglesia, o puede funcionar como un obstáculo para el fortalecimiento de la iglesia. Así que lo que quiero que veamos a la luz del texto son dos cosas, hermanos. Dos formas en las que podemos dar buen testimonio y así ayudar al fortalecimiento de la iglesia, a la luz de estas dos escenas que tenemos. En la primera escena, a la luz de la primera escena, quiero resaltar que nuestro testimonio, nuestro buen testimonio fortalezca la iglesia implica, en primer lugar, tomar decisiones difíciles para promover el avance del evangelio. Y como vamos a ver, en segundo lugar, mostrar amor sacrificial para promover la unidad. Pero en primer lugar, tomar decisiones difíciles para promover el avance del evangelio. Es evidente que según Lucas, lo que motivaba a Pablo, a Bernabé, a Timoteo y a muchos otros era su deseo de hacer discípulos y fortalecer a la iglesia. Y especialmente aquí vemos eso en Pablo y Bernabé. No sé si recuerdan, pero acabamos de pasar varios capítulos donde Pablo y Bernabé han ido por ciudad y han predicado y han anunciado y han sufrido. Podemos pensar que han llorado, han sudado, se han desvelado, han enseñado, han aconsejado, han exhortado a los hermanos en diferentes ciudades, y lo que los movía era el evangelio, un deseo de que otros pudieran llegar a abrazar y crecer por causa del evangelio. Y ahora Pablo, después de un tiempo, quiere regresar a esas mismas iglesias a las que fue con Bernabé hace un par de años atrás y ver cómo están los hermanos. Y él se interesa por la confirmación y el avance de estas iglesias en el evangelio. Eso es lo que Pablo quería hacer. Por eso el texto comienza diciendo que Pablo le dice a Bernabé: oiga, Bernabé, vámonos y visitamos a los hermanos, a ver cómo están, a ver si necesitan crecer, qué podemos hacer para ayudarlos en su crecimiento. La cuestión aquí, hermanos, es que Marcos aparece y el problema que se plantea si Marcos es idóneo o no para ir con ellos en este viaje. Porque, como vimos en los capítulos anteriores, y si recuerdan en Hechos, la última vez que Pablo estuvo en Listra, lo apedrearon y casi lo matan. Y había persecución y oposición de parte de los pueblos y de los judíos en diferentes lugares. Y lo que se nos dice es que Marcos en algún punto los abandonó. Eso lo dice en Hechos 13:13. En Panfilia, no se nos dice por qué, pero dice que Marcos iba con ellos y se desapareció. Dijo: yo hasta aquí llego, adiós. Y Bernabé quería llevar a su primo sobrino, que era Marcos, a este viaje. Miren lo que dice el versículo 37. Ya aquí sí leo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos.
Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. De nuevo, hermanos, no se nos dice por qué Marcos desertó, abandonó. Y eso es bueno, creo yo. No se nos dice que haya sido necesariamente un pecado. Algunos especulan que pudo haber sido falta de madurez. Seguramente Marcos era un jovencito que estaba acompañando a Pablo y Bernabé en este viaje y le faltaba madurez, le faltó quizás compromiso, o pudo haber tenido temor ante las dificultades y opresiones que representaba ese viaje que estaban llevando, y él se fue para Jerusalén, para donde la mamá. Pudo haber sido. O pudo haber sido una diferencia de opinión, porque en este punto, después de Panfilia, el apóstol Pablo empieza a meterse más y más a predicar a los gentiles. Y puede haber sido que Marcos, como un judío, haya dicho, como que no me cuadra mucho esto. La verdad es que no sabemos, hermanos, pero Pablo no vio bien su deserción. De hecho, la Nueva Biblia de las Américas utiliza la palabra desertado, era un desertor en algún sentido. Así lo veía Lucas y así lo veía Pablo. Y ahora, por causa de esto, el apóstol Pablo no lo consideraba apto para esta labor misionera que emprendían. Y si nos preguntamos quién estaba en lo correcto o no, un comentarista dice, en cuanto a quién tuvo la culpa, la respuesta es difícil. Y este comentarista dice, siento simpatía por Bernabé. Y sin embargo, Pablo es el más grande de todos los apóstoles. Quizá ambos tenían la razón. Aquí no se trata de quién estaba mal entre Bernabé y Pablo, sino simplemente quizás los dos tenían la razón. Nadie puede culpar con justicia a Bernabé por querer darle una segunda oportunidad a su primo o sobrino. Ni podemos reprocharle a Pablo que temiera confiar en él de nuevo. Nuestro juicio va con Pablo, dice este comentarista, y nuestro corazón va con Bernabé. Lo que se nos dice en el texto es que, bueno, no sabemos quién tenía la razón exactamente. La toma de decisión entre Pablo y Bernabé se escala tanto y se calientan tanto los ánimos que dice el versículo 39 que se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. La palabra usada para desacuerdo tan grande es la palabra original de la cual viene la palabra paroxismo. ¿Saben qué es paroxismo? No, yo tampoco sabía hasta la preparación de este sermón. Pensé que no era de español, pero sí lo es. Paroxismo es la exaltación extrema de los afectos y pasiones. Es decir, aquí Pablo y Bernabé no estaban simplemente hablándose cariñosamente y calmadamente. Tuvieron una discusión muy grande. No pudieron ponerse de acuerdo. Podemos imaginarnos a Bernabé dando 5 razones por las cuales darle una segunda oportunidad a Marcos, y a Pablo dándole 10 razones de por qué no debía ir Marcos con ellos, y calentándose los ánimos, y al punto dicen, ¿sabe qué? Cada quien por su lado. En ese momento es interesante que Bernabé y Marcos no son mencionados más en Hechos. De aquí en adelante desaparecen de la escena, pero no del plan de Dios. Sabemos que ellos también predicaron y anunciaron al Señor, pero lo que quiero que piensen, hermanos, es que en este momento Marcos no estaba listo o apto a los ojos de Pablo. Bernabé le dio la oportunidad, pero sí sabemos que años después, unos 10 años después, las propias cartas de Pablo muestran que la relación con Juan Marcos fue restaurada y que volvió a considerarlo un valioso colaborador. Pueden leer en sus casas Colosenses 4:10, Filipenses 1:24. Pero sí quiero citar de 2 Timoteo 4:11, que es de la última carta que el apóstol Pablo escribe antes de su muerte, y contiene la frase más contundente acerca de la reconciliación de Pablo respecto a Marcos. Dice 2 Timoteo 4:11, Pablo le escribe a Timoteo, el Timoteo que aparece ahora aquí, años después: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Hermanos, los desacuerdos y las separaciones son y van a ser inevitables, ya sea con
razones correctas y apropiadas o con razones incorrectas. Es muy lamentable cuando hay separaciones y divisiones por razones incorrectas, pero el hecho es que son inevitables. Pero lo que vemos a la luz de la palabra es que Dios puede tornar eso en bien, cuando están movidas y motivadas por un deseo de que el evangelio avance. A la luz de toda la escritura, lo que podemos pensar es que Pablo quería hacer esto y toma esta decisión para que el evangelio avanzara, y Bernabé también. Y quiero que noten y sientan con fuerza la fuerza apropiada, lo que requirió tomar estas decisiones para Pablo y Bernabé, para el avance del evangelio. Para Pablo significó separarse de su buen hermano y amigo, con el cual había sufrido, con el cual había viajado por mucho tiempo, con el cual había experimentado tantas cosas a lo largo de los últimos años en su peregrinaje, y simplemente se separan. Y para Bernabé implicó no servir como alguien encomendado por la iglesia de Antioquía. Pero sea como sea, hermanos, sabemos que más adelante el Señor utilizó esto para el bien de su iglesia, para el avance del evangelio. Y esto nos recuerda, iglesia, que tomar decisiones difíciles para promover el avance del evangelio como parte de un buen testimonio puede implicar tomar la decisión difícil de salir, y como hemos dicho una y otra vez, salir y plantar. Cuando eso cuesta separarse y dejar afectos a un lado, dejar personas queridas a un lado, o puede significar quedarse y fortalecer lo ya establecido. Y de manera más personal, iglesia, hermano o hermana, puede implicar tomar la difícil decisión, y aquí hablo sobre todo a los más jóvenes, puede implicar tomar la difícil decisión de dejar tu carrera, tu trabajo, y salir y ser un misionero transcultural y anunciar a Cristo, donde Cristo no ha sido anunciado. Tomar decisiones difíciles para promover el avance del evangelio puede implicar hacer cambios radicales en nuestro presupuesto al interior de nuestras familias, con tal de que podamos dar de una manera más generosa para el fortalecimiento de la iglesia y la expansión del evangelio. Tomar decisiones difíciles para promover el avance del evangelio implica hacer lo que sea necesario para que tu testimonio no sea un tropiezo o un obstáculo para el fortalecimiento de otros. Eso es lo que vemos aquí en este texto. Por ejemplo, y aquí, discúlpenme hermanos, quiero ir como por grupo, padres, y aquí hablo no solamente a los hombres, sino padres y madres. Tomar decisiones difíciles para promover el avance del evangelio puede implicar hacer cambios radicales al interior de sus hogares. Sus hijos aprenden mucho más de su estilo de vida que de lo que ustedes les enseñan o les dicen. Ellos aprenden lo que es un cristiano al mirar cómo ustedes viven como cristianos. Ellos aprenden qué es lo que más vale en la vida al mirar a ustedes lo que más atesoran y ambicionan y a lo que más le dan prioridad. Y claro, la salvación es personal, la verdad no depende finalmente de la conducta o el testimonio de nosotros, gloria a Dios por eso, pero es triste cuando es nuestro testimonio, nuestra reputación la que es un obstáculo para que otro viva para el Señor. Esposos, tomar decisiones difíciles para promover el avance del evangelio puede implicar que tengas que arrepentirte, pedir perdón por tu conducta, tu trato y falta de liderazgo hacia tu esposa, aun cuando profesas ser creyente. Porque puede que ese trato, ese liderazgo, esa conducta esté siendo un obstáculo para el fortalecimiento de tu esposa en la fe. Mis pastores y diáconos, Cris, David, Miguel, John Paul, Dieguito, tomar decisiones difíciles para promover el avance del evangelio implica esforzarnos en la gracia de Dios, en la gracia del Señor, para reflejar ese carácter irreprensible, irreprochable que menciona 1 Timoteo 3 y Tito 1 acerca de lo que un pastor debe ser y un obispo debe ser.
y lo que un diácono debe ser. Al inicio del sermón leímos Tito 2, Tito parte de Tito 1 y Tito 2, ¿recuerdan? Si no habían llegado, en sus casas léanlo. En Tito 2 Pablo menciona a las esposas, a los jóvenes, acerca de cómo la conducta de ellos debería evitar ser un obstáculo para que la palabra del Señor sea blasfemada. Nuestra conducta puede hacer que la palabra del Señor sea blasfemada de parte de otros. Hermanos, hermanas, puede que tomar decisiones difíciles para el avance del Evangelio implique levantar tu mano y pedir ayuda a un hermano maduro en la fe, a un pastor, quizás, a uno de los pastores o los pastores, porque quizás el testimonio al interior de tu hogar está minando el progreso del Evangelio y el fortalecimiento de la iglesia. Y iglesia, esto es una carga que yo tengo muy fuerte. Nosotros nos enorgullecemos de ser sana doctrina, una iglesia de sana doctrina en Cajicá. Sacamos pecho. Nos enorgullecemos de amar la Biblia, nos enorgullecemos de no caer en los errores y locuras doctrinales que caen otras iglesias, y gloria a Dios por eso. Pero tomar decisiones difíciles para promover el avance del Evangelio puede implicar hacer un alto en el camino y autoexaminarnos y ver si nuestro testimonio concuerda con nuestra doctrina. Alguien decía en torno muy provocativo, y lo escuchaba hace unos años, le decía: no me hables de las doctrinas de la gracia sin la gracia de esas doctrinas en tu vida. Y nosotros nos enorgullecemos, hermanos, pero es muy diferente escuchar a una persona hablar de sana doctrina cuando viene confirmada por humildad, por paciencia, por un deseo ferviente de caminar conforme a esa sana doctrina. Y el amor es muy diferente a cuando viene de una mirada de superioridad, con arrogancia y con una vida que no procura vivir conforme a esa doctrina. ¿Saben qué hace ese testimonio de boca sano con un testimonio de vida no sano? Crear un obstáculo. Así que, hermanos, ¿de qué manera nuestro testimonio puede estar obstaculizando el avance del Evangelio y el fortalecimiento de la iglesia? ¿Qué decisión difícil debes tomar para preservar un buen testimonio y así fortalecer y promover el avance del Evangelio? Es por eso que el mensaje de hoy, hermanos, es que tu testimonio fortalezca a la iglesia. En primer lugar, tomando decisiones que son difíciles para promover el avance del Evangelio, pero en segundo lugar, mostrando amor sacrificial para promover la unidad. ¿De dónde extraigo esto? ¿De dónde sale esto, hermanos? Noten que Pablo se separa de Bernabé, sale con Silas, dice el versículo 40 del 15, encomendados por la iglesia, por los hermanos, encomendados a la gracia del Señor, llegan a Listra y a Derbe, pasando por Siria y Cilicia. Y recuerden, hermanos, que en Listra fue donde Pablo hace un tiempo fue apedreado y dejado casi como muerto. Allá es donde vuelve Pablo. Seguro, no sé si Marcos quería volver allá. Pero aquí aparece Timoteo. Muy posiblemente Timoteo pudo haber sido alguien que estuvo presente y pudo haber testificado ese tipo de escenas y la predicación del apóstol Pablo y Bernabé en Listra. Y aparece Timoteo y se nos dice que era un cierto discípulo por ahí, un seguidor de Jesús que tenía una madre creyente. Sabemos que se llama Eunice. No dice aquí, pero sabemos por 2 Timoteo que se llamaba Eunice y tenía un padre griego quien probablemente no era creyente. Y algunos creen, y atención a esta iglesia, algunos creen que este jovencito tenía a este punto, donde se está relatando en Hechos 16, unos 20 años. ¿Cuántos están alrededor de esa edad aquí? ¿Ninguno? ¿Cuántos son menores de 20 años aquí? Jovencitos. Bien, ya se están acercando. ¿Cuántos están en sus veintitantos? Bien. Yo vi que muchos alzaron la mano en todas las preguntas. Tenía unos 20 años más o menos, Timoteo.
Y es interesante que siendo tan joven se nos muestre que tenía un buen testimonio y una buena reputación, que hablaban elogiosamente acerca de este joven. Es decir, otros miraban a Timoteo, este jovencito, y veían un joven que era ejemplo. Y parece que seguiría siendo ejemplo por muchos años más. De hecho, unos 10 a 12 años más tarde, Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta a Timoteo 4:12: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes, de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y de principio, hermanos, iglesia y padres, ustedes pueden enseñar a sus hijos. Y aquí hablo a los hermanos jóvenes, por esto estaba haciendo el tanteo. Ustedes los más jóvenes, escúchenme. Aún a tu corta edad, puedes ser un buen testimonio y un buen ejemplo a otros. Un testimonio que adorne y confirme la doctrina que profesas y que glorifique a Dios, que promueva la unidad de la iglesia. Hermanos, iglesia, el buen testimonio no lo da la experiencia necesariamente. El buen testimonio lo da una vida piadosa, como dice Pablo en Timoteo, una palabra sana, una conducta cristiana, un ejemplo de amor, fe y pureza. Estoy convencido de que el buen testimonio de Timoteo, aquí en Hechos 16, es una insinuación intencional de Lucas contrastando lo que pasó con Marcos. Así que Timoteo era joven, un buen discípulo, tenía buena reputación, de buen testimonio, y ahora en esta escena final se resalta de manera especial cómo Pablo y Timoteo, de manera pasiva, ya van a ver por qué, muestran amor sacrificial. Amor sacrificial. ¿Por qué amor sacrificial, Pastor Juan? Bueno, para seguir el viaje, Pablo toma a Timoteo y lo circuncida, y Timoteo se deja. Y si a ustedes les suena eso tan normal, traten de meterse un poquito más en lo que implica esto. Hombres, y aquí hablo a los hombres porque ellos me van a entender bien. Imaginen que sin anestesia, sin los medios quirúrgicos que se tienen hoy en día, deben someterse voluntariamente al procedimiento de la circuncisión con tal de mostrar su disposición de estar en unidad con la iglesia. ¿Cuántos de ustedes lo harían? Yo no sé ustedes, pero yo no me creo tan amoroso como para hacer algo así. Ahora, piensen en el proceso. Es poco probable que Pablo haya realizado el proceso. Seguramente acudieron a alguien que se llamaba un mogel, un judío que era experto en la ley y que tenía los conocimientos médicos para practicar el procedimiento en la ciudad en donde estaban, seguramente en Listra o Derbe, y seguramente fueron a una casa. Imagínense, Timoteo, de buen testimonio, vamos y servimos juntos. Y Timoteo vaya siendo un jovencito, bueno, te vamos a circuncidar, Timoteo. Timoteo respira y este mujer saca un cuchillo de piedra o un metal afilado. Sin anestesia moderna, hermanos. Usaban pañuelos empapados en vino, un vino fuerte, aceite de mirra o bálsamos para adormecer la zona, hisopo, albahaca o hierbas similares como un calmante, que no creo que fuera como la anestesia hoy en día. Y la recuperación tomaba más o menos un mes. Sin embargo, se nos dice que pocos días después siguen con su viaje visitando a las iglesias, confirmándolas, fortaleciéndolas. Hermanos, para mí la manera de describir esto para ustedes es amor sacrificial. Y si a ustedes les suena normal hasta ahí, déjenme resaltar que acabamos de pasar por el relato del concilio de Jerusalén, en Hechos 15, versículos 1 al 35, donde se acaba de dejar muy en claro por Pedro, por Pablo, por Bernabé, por Jacobo, por los ancianos de las iglesias, que la circuncisión no era necesaria para la salvación. No era un requisito para que alguien fuera salvo y parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué Timoteo se circuncida? Yo le hubiera dicho, no, Pablo, eso ya no es necesario.
Yo sirvo con todo el corazón y toda la disposición, pero tampoco. Hermanos, aunque la circuncisión no era y no es necesaria para la salvación, en algunos casos sí lo fue para promover la unidad. No siempre fue así. Con Tito, en Gálatas 2, leemos que Tito estaba siendo forzado a ser circuncidado y Pablo se para en la raya y les dice no. De hecho, Pablo en Gálatas es muy cortante y claro y dice que se mutilen los que quieren seguir predicando y anunciando que la circuncisión es necesaria para la salvación. No lo es. Es muy claro. Pero aquí no estamos hablando de si Timoteo se estaba circuncidando no para ser salvo o como para añadirle algo a la salvación, sino como un medio para promover la unidad. Aquí es comprensivo que lo que está en juego no es la salvación sino la unidad. Y me encanta cómo John Newton, ¿cuántos han escuchado la canción Sublime Gracia? El autor de esa canción, de ese himno, hablando de este pasaje dijo, Pablo era una caña respecto a lo no esencial. Es decir, tú coges una caña y la puedes doblar. Respecto a lo no esencial, Pablo era así. Y sigue diciendo John Newton, pero Pablo era una columna de hierro en lo esencial. Aunque no era necesario para la salvación, tanto Pablo como Timoteo estuvieron dispuestos a renunciar a sus derechos para que no hubieran tropiezos al buen testimonio ante los judíos creyentes en las iglesias a las que iban y afuera ante los judíos incrédulos a quienes les iban a predicar el evangelio. Y eso es lo que yo llamo, hermanos, amor sacrificial para promover la unidad de la iglesia. Eso es lo que dice el versículo 3 del 16. Dice, quiso Pablo que fuesen con él, y tomándole a Timoteo le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Es decir, Timoteo, como de madre judía y de padre griego, al no haberse practicado la circuncisión, muchos judíos lo iban a ver de mala manera. Y Timoteo estuvo dispuesto a decir, pues si lo que se necesita para tener la unidad es circuncidarme, yo le hago. Hermanos, hacer esto de manera voluntaria con el fin de gozar de una mayor unidad en la iglesia es lo que nosotros necesitamos también de maneras muy prácticas en nuestro propio contexto. Aquí a nadie se le va a pedir que se circuncide y nadie va a decir que es necesario circuncidarse para promover la unidad y demás, pero sí hay muchas maneras prácticas, y el pastor David lo mencionó en el sermón pasado, en las cuales nosotros podemos sacrificar y dejar de un lado nuestros derechos para promover la unidad en la iglesia. Pero pensando también en las misiones y en el evangelismo hacia afuera, vemos que Timoteo hace esto también en parte y Pablo para no tener un obstáculo a quienes les van a predicar, a los judíos quienes les van a predicar afuera. Y eso es algo de lo cual nosotros debemos en cierto sentido estar apercibidos. No es acomodar el evangelio, pero sí es acomodarnos nosotros en un sentido a donde vamos a predicar el evangelio. Es decir, hay muchos misioneros que han hecho parte a cosas similares a lo que hizo Pablo y Timoteo en este pasaje. En esta semana leía y escuchaba de Amy Carmichael, que fue una misionera en la India. Ella era de Inglaterra, del Reino Unido. Ella, estando entre las mujeres indias, decidió vestirse de ropa india y vivir entre las mujeres indias que habían sido perseguidas por causa de convertirse del hinduismo a Cristo. Y para encajar mejor y promover esa unidad, ella usaba el sari indio, que es un tipo de vestido especial, y se teñía la piel de marrón oscuro con bolsitas de té y café. Esta mujer estaba haciendo algo similar a lo que estaba haciendo Pablo y Timoteo en este pasaje. Y bueno, lo que nosotros vemos es que Pablo y Timoteo siguen anunciando por las iglesias, van presentando la carta es lo que, a la conclusión a la que se llegó en el concilio de Jerusalén en los pasajes anteriores, de que la circuncisión y otros rituales no son necesarios para la salvación, porque el evangelio no impone ninguna carga excepto por la unidad, es decir, algunas cosas que la iglesia sí podía y debía mantener con tal de mantener esa unidad.
Y el resultado es que las iglesias fueron fortalecidas y crecieron, es lo que así termina el pasaje. Hermanos, pensando en este sentido de mostrar amor sacrificial, conviene preguntarnos si nuestro testimonio está mostrando ese amor sacrificial. ¿Qué sacrificios estarías tú dispuesto a hacer con el propósito de que el evangelio avance y que más personas crezcan? Al interior de la iglesia, ¿qué estás dispuesto tú a asumir o qué estás tú dispuesto a pasar por alto con tal de promover y mantener la unidad de la iglesia? Iglesia, todo esto que nosotros vemos en este pasaje acerca del testimonio es parte esencial de nuestra misión. Como iglesia, parte esencial de nuestra misión es ser sal y luz del mundo. ¿Lo han escuchado? Haciendo que los demás vean en nosotros un buen testimonio, nuestras buenas obras, y terminen glorificando a Dios. Eso es lo que dice Mateo 5. Tú y yo sabemos que nosotros no hemos vivido a la altura de eso. Y eso nos apunta al evangelio, hermanos, y siempre lo va a hacer. Desde el principio de la creación, Dios creó al ser humano para que fuera un reflejo, para que reflejara la imagen del Señor, de Él, dando ese buen testimonio. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Adán y Eva pecan, fallan en reflejar esa imagen del Señor, y desde ahí en adelante todos los seres humanos, incluyéndonos a nosotros, no hemos reflejado al Señor como debemos. En un punto específico vemos que Dios llama al pueblo de Israel para que ellos cumplan con ese propósito, para que ellos fueran esos testimonios ante todas las naciones, para mostrar quién era ese Dios, pero ellos igualmente fallaron. Es decir, el pecado, la idolatría, la injusticia en las relaciones, como dice Isaías, hicieron que las naciones blasfemaran el nombre de Dios por causa del testimonio de Israel. Pero hermanos, mi propósito, aunque es que ustedes piensen en cómo nuestro testimonio puede fortalecer la iglesia, eso no va separado de pensar en el mejor y perfecto testimonio, que es nuestro Salvador Jesucristo. En el momento indicado llegó el testigo fiel y verdadero, Jesús. Él vivió un buen testimonio perfecto, en obediencia a la ley, se sometió al Padre en todo, sus palabras, su doctrina, su conducta, su carácter, irreprochables. No se le podía acusar de nada. Eso manifestó el buen testimonio del Señor. Y Él se entregó siendo justo y perfecto por pecadores como nosotros, imperfectos, que no hemos reflejado y que aún al día de hoy no reflejamos al Señor como debemos. Para que ahora por el poder de su Espíritu y en el poder de su gracia podamos dar ese buen testimonio imperfecto, pero ese buen testimonio que lo apunta a Él. Hermanos, ser un buen testimonio, no me malentiendan con todo ese sermón, no implica que salgamos de aquí tratando de mostrar en apariencias una perfección aparente. No. Significa buscar obediencia al Señor mirando a Cristo y apuntando a Él. Y eso va a resultar en un testimonio que glorifique su nombre. No somos llamados a dar una imagen de perfección, pero sí a vivir conforme a lo que ya somos en Cristo. Y cuando hacemos eso, iglesia, ese buen testimonio protege la misión de la iglesia, fortalece la iglesia y muchas veces silencia a los críticos. Y quiero terminar con esto, iglesia. Si hay alguien aquí que no cree en Jesús aún, si hay alguien que no ha abrazado a Jesucristo por medio de la fe, lo que estamos haciendo hoy es invitarte a que te rindas completamente a Él por medio de la fe, reconociendo que Él es quien dice ser, reconociendo que Él tiene el testimonio perfecto que dice tener. Si miras muy de cerca a nosotros, a la iglesia, vas a ver imperfecciones, vas a ver debilidades, pero vas a ver a pecadores necesitados que apuntan y confían en Jesús. Y eso es lo que invitamos a cualquier persona aquí que no crea aún en Jesucristo, a unirse
a esa comunidad de pecadores imperfectos que por la gracia de Dios tienen el deseo y tienen al Espíritu de Dios para dar un testimonio que irradie luz al mundo y que fortalezca la misión de la iglesia y al pueblo de Dios. Iglesia, que nuestro testimonio fortalezca a la iglesia.